Pregunta: ¿Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Es realidad o ficción? ¿Importa eso? ¿Cuál es la evidencia? ¿Y qué respuestas le presentará un amigo no cristiano que le pregunta: ¿no es la resurrección de Jesús solo un mito? ¿Cómo sabemos que estaba realmente muerto cuando lo bajaron de la cruz? Y después de su muerte y entierro, ¿eran las apariciones de la resurrección de Jesús a más de 500 personas, solo eventos psicológicos de sus mentes, o apariencias físicas reales de Jesús resucitado? Mi invitado de hoy que responderá a estas preguntas es el exateo, ahora cristiano, señor Lee Strobel, ex galardonado editor legal del Chicago Tribune, y autor mejor vendido de los New York Times con cerca de 20 libros. Le invitamos a acompañarnos para escuchar la sorprendente evidencia de la resurrección de Jesús en esta edición especial del show de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Mi invitado es Lee Strobel, el galardonado autor de muchos libros que están en las tiendas de noticias en todo el país: El caso para Cristo, El caso para la fe, El caso para el Creador, y él ha escrito un nuevo libro que sale, El Jesús verdadero. Lee fue el ex editor jurídico del Chicago Tribune durante 13 años. Ha ganado muchos premios. Durante ese tiempo, sin embargo, era un ateo total. No creía en Dios. Pensó que era un mito, un cuento de hadas, no lo necesitaba. Pero las circunstancias lo llevaron a investigar la evidencia. Y le tomó 2 años para investigar las afirmaciones de Jesucristo y saber qué hacer con ellas. La evidencia lo llevó a la fe en Jesucristo. Y lo que estamos hablando ahora es acerca de esa evidencia. Quiero que escuchen. Bueno, hace poco, como saben, ha habido nuevos ataques radicales en la resurrección. Y así, Lee ha sacado otro libro donde tuvo que replantearse la primera posición que tenía en 1981. Era lo que descubrió entonces todavía cierto a la luz de estos ataques radicales. Así que Lee, déjeme decirle algunos de estos ataques radicales y usted en pocas palabras. Vamos a hacer un resumen, y entonces vamos a entrar con mayor profundidad. Probablemente la mayoría de la gente está familiarizada con el nombre de Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte. Y él ha escrito citando erróneamente a Jesús y un montón de otros libros. Él está en muchos de los programas de noticias. ¿Cuál es su principal problema con la resurrección? Bueno, dice que los historiadores no pueden ni siquiera realmente investigar un acontecimiento milagroso como la resurrección. Así dice, todo lo que aprendí acerca de la resurrección ya no lo creo. Estos 5 hechos mínimos, en primer lugar, son muy importantes porque revelan el caso a algo que prácticamente cada historiador considera como cierto. Las implicaciones a lo mejor no les gustan, pero lo que hizo Gary Habermas es que estudió todas las referencias de la resurrección en toda la literatura hecha por ateos y cristianos, literatura erudita que se remonta a 30 años atrás en francés, inglés y alemán. Y analizó sus posiciones. Y por lo tanto este caso de hechos mínimos está construido sobre 2 cosas, hechos que son, número 1, fuertemente evidenciados, para los cuales tenemos fuerte apoyo histórico, y número 2, hechos que prácticamente todos estos eruditos, incluyendo a los escépticos, aceptarán como ciertos. Así que eso es lo que lo hace un caso tan poderoso. De acuerdo. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar estos 5 hechos y la evidencia de estos hechos, que ha convencido a estos eruditos a tomar esa posición. Y entonces vamos a llegar al final, entonces llegamos a la situación difícil. ¿Cuál es la mejor información o explicación histórica que tiene en cuenta estos hechos? Pero vamos a repasarlos. Sí. Básicamente son acerca de la resurrección, pero, ¿cuál es el hecho número 1? El hecho número 1 es la muerte de Jesús por la crucifixión. Y John, esta es una creencia absolutamente fundamental entre los historiadores, incluyendo escépticos y ateístas. Kurt Ludemann de la Universidad de Vanderbilt, un ateo, dice que esto es absolutamente cierto históricamente.
Sabemos que esto es cierto. John Dominic Crossan, liberal extremo, dice que fue cierto. E incluso James Tabor, que es profesor y ateo, reconoce que esto realmente sucedió, que Jesús murió crucificado. Tenemos 5 fuentes además de la Biblia en adición de los 4 evangelios que todos confirman que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. Así pues, sabe, históricamente hablando no hay ninguna disputa sobre esto. Usted tiene que estar en la franja lunática radical, gente que dice, oh Jesús nunca existió. Estos chiflados que intentan hacer estas declaraciones ridículas. Si usted es un erudito legítimo va a aceptar el hecho de que Jesús fue condenado a muerte y bajó de la cruz. Él no estaba. Sí. Pero hay muchos libros populares allí afuera. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, había la trama de la Pascua de Hugh Schonfield, y había otras personas, usted sabe, Jesús resucitó dentro de la tumba, y vamos a ver eso. Pero él salió de alguna manera y fue a Egipto o a España. Me refiero a Jesús el viajero, o incluso a la India. Correcto. Sigo diciendo sabe, la respuesta a eso es, ¿qué tipo de condición habría tenido si de algún modo hubiera sobrevivido la cruz? ¿Cómo habría convencido eso a sus seguidores que estaban tan entusiasmados de tener algún día un cuerpo resucitado como este también, y construir un completo movimiento en todo el mundo basado en esta gloriosa esperanza? Porque Jesús estaba en condiciones horribles. Estaba en estado de choque hipovolémico, según los expertos médicos que entrevisté, después de la paliza antes de ser siquiera crucificado. Tenía una lanza atravesada a través de su corazón y pulmón, por amor de Dios. Quiero decir, no hay manera de que bajara de la cruz con vida. E incluso la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos publicó un artículo en el que se estudiaron los registros históricos y dijeron que cualquier interpretación de que Jesús no murió en la cruz es una contradicción de la evidencia histórica moderna y la comprensión médica. Sí. ¿Fueron los soldados romanos lo suficientemente competentes para saber que Jesús había muerto? Esto era su trabajo. Esto es lo que hacían para ganarse la vida. Quiero decir, no hay duda de que sabían exactamente cuándo Jesús fue declarado muerto por varios expertos después de su muerte. Ellos sabían que él ya no estaba entre los vivos. Porque significa la crucifixión realmente la muerte por asfixia. Se pone un peso tal en los músculos del pecho que bloquea los pulmones en la posición de inhalación, por lo que no se puede respirar. La única forma en que se puede respirar es empujarse hacia arriba en contra de la cruz para que se pueda disminuir el estrés, exhalar y tomar un nuevo aliento y volver hacia abajo. Y si se queda hacia abajo por un periodo de tiempo, es muy probable que el corazón va a fallar por las tensiones de la asfixia que se experimenta. Sí. Y por si un soldado romano está mirándolo y usted no se ha movido durante 30 minutos en la cruz, entonces está muerto. Está muerto. Está muerto. De acuerdo. Y así es un hecho de que Jesús murió, y ese es uno muy importante. Volveremos para saber por qué es importante, pero ¿cuál es el segundo? El segundo es la creencia entre los discípulos de que se encontraron con Jesús resucitado. Ahora esto es construido sobre 3 pedazos de evidencia. Número 1, se trata de Pablo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabemos por registro histórico, era amigo de Santiago, Pedro y Juan, algunos de los discípulos principales de Jesús. Y Pablo mismo habla sobre su encuentro con Jesús resucitado, y dice que se encontró con él y estaba vivo. Dice en Corintios 1, verso 11-15, que él y estos otros discípulos están proclamando lo mismo. Así que estamos en la misma página. Estamos todos diciendo lo mismo. Así que tenemos a todas estas personas que declaran que Jesús regresó de entre los muertos. En segundo lugar tenemos tradición oral, eso es las primeras creencias de los cristianos en los credos e himnos y así sucesivamente sobre la resurrección, que son tan tempranas que no pueden haber sido el producto de un desarrollo de mito. Y algunos de ellos encontraron su camino en los libros y cartas de los apóstoles. Exactamente. El apóstol Pablo, todo el mundo está de acuerdo, escribió Corintios 1,
que es un libro en el Nuevo Testamento de la Biblia. Fue escrito alrededor del año 55, Jesús fue condenado a muerte sobre el año 30. Y sin embargo, sabemos que podemos ir aún más antes que eso, porque esto es lo que dice. Me limitaré a leerlo. Él dice, por lo que he recibido todo lo transmití a ustedes como de primera importancia. En otras palabras, yo ya he pasado esto a usted antes, y por cierto yo no inventé esto. Yo obtuve esto e historiadores creen que era de Pedro y Santiago, poco después de la resurrección. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y entonces se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún siguen vivos. En otras palabras, vaya a preguntarles si usted no me cree. Aunque algunos se han dormido, algunos han muerto. Después se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, y después a mí. Sí, Joachim Jeremiah, el erudito judío, dice que este es material muy tradicional. Las mismas palabras que usa Pablo no son necesariamente sus palabras, son palabras que él consiguió de otra persona. Es muy temprano y eso nos dice que no puede ser un producto de un mito. Y así, creo que es poderoso testimonio de la verdad. Y la forma en que sabemos es por Gálatas 1 y 2, donde Pablo escribe sobre algunas de sus aventuras. Después de que él fue salvado y regresó dijo, y se fue a Jerusalén, básicamente 3 años después de que fue salvado. Si él fue salvado 2 años después de que Jesús básicamente murió y resucitó de nuevo. El hecho es que usted está en el 32 después de Cristo cuando fue salvado, y 3 años serían 35 después de Cristo. Y ahora está en Jerusalén con Pedro y Santiago y Juan. Quiero decir que esto es lo que dice. Correcto. Y él utiliza una palabra, historao. Lo que significa que investigó, averiguó. Eso es algo suyo, amigo. Correcto. Quería saber, vamos a asegurarnos de que estamos todos en la misma página aquí. Él los cuestiona intensamente para determinar que sabía exactamente lo que estaban diciendo y que se sincronizaba con lo que él decía. Y a propósito, algunos eruditos creen que en realidad le dieron este credo inmediatamente después de su conversión, cuando se reunió con algunos seguidores de Jesús también. Así que de cualquier manera, esto es algo muy temprano. Y piense en ello. Para el momento en que esto está en forma de credo, las creencias que conforman ese credo se remontan aún antes, así que nos remontamos hacia la propia cruz. Esto es tan históricamente extraordinario. Esta es una noticia de la historia antigua. Es tan raro, es una joya entre los historiadores de lo poderosa que es. Sí, esa tradición que él consiguió, si la recibió de Pedro, Santiago y Juan. Pedro es uno de los hombres que vio a Jesús. Santiago, que es escéptico toda su vida, en realidad le da esto de primera mano a Pablo, yo vi a mi hermano. Esto es muy importante. Pablo, en otras palabras, que fue testigo él mismo del Jesús resucitado, no consigue este credo en la calle en algún lugar de extraños, lo obtiene de testigos presenciales. Y por lo tanto, Pinchas Lapide, el estudioso judío del Nuevo Testamento, dice que esto tiene increíble validez histórica que puede ser tomada como una declaración de los testigos oculares. Muy bien, así que tenemos a Pablo, tenemos la tradición oral y entonces tenemos la tradición escrita. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan informando de esto. Tenemos los padres de la iglesia primitiva. Esto es muy importante. Antes de continuar, hay gente que dice, espera un minuto, Strobel, acaba de meter a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, usted cree que esa es la palabra inspirada e inerrante de Dios. Vamos a dejar ese tema a un lado. No vamos a tratar con eso. Voy a aceptar el Nuevo Testamento por lo que sin lugar a dudas es un conjunto de registros históricos antiguos. Y podemos tomar la prueba de la historia y aplicarla como lo haríamos con cualquier otro documento. No vamos a darle cualquier estado favorecedor. No vamos a pensar ni creer que es la palabra de Dios.
Yo, sí lo creo, pero vamos a poner eso de lado, e investiguemos como lo que es. Y cuando lo investiga verá que tiene la pinta de precisión, la pinta de testigos oculares. Y Richard Banham lo dice en su nuevo libro monumental, Jesús y los testigos presenciales, un libro académico que reafirma el carácter de testigos oculares de los propios evangelios. Y tenemos estos padres de la iglesia primitiva, tenemos a Policarpo que fue discípulo de Juan. Así que conocía a Juan. Él fue discipulado por Juan. ¿Qué dice Policarpo? Él dice que Jesús fue resucitado de entre los muertos. Tenemos a Clemente de Alejandría, que fue discipulado por Pedro, el testigo de la resurrección. Y Clemente dice que Jesús resucitó de entre los muertos. Así tenemos esta afirmación en los escritos de los padres de la Iglesia que esto es lo que creían. Y yo le digo John, la cuestión de si los discípulos creyeron esto es apenas un tema de debate, porque hasta los escépticos admiten eso. Incluso los escépticos lo admiten, como Kurt Ludemann. Yo lo mencioné anteriormente, el erudito ateo del Nuevo Testamento de la Universidad de Vanderbilt, le dirá que esto es parte de la base histórica. Esto es cierto en términos de vista histórica. Ellos realmente lo creyeron. Ahora trata de pasarlo por alto, trata de explicarlo, pero no creo que sus explicaciones son muy buenas. Y veremos eso, en un minuto. Correcto. Muy bien. Vamos a tomar un descanso y luego regresamos a los otros hechos aquí. Así que sigan con nosotros. Estamos emocionados haciéndolo bien aquí, pero tenemos que tomar un descanso. Volveremos pronto. Si usted desea ver en línea uno de los programas de televisión de hoy, o leer una transcripción de este programa, usted puede hacerlo ahora mismo yendo a nuestro sitio web en jshow.org. Muy bien, estamos de vuelta. Y estamos hablando con Lee Strobel. Fue el exdirector jurídico del Chicago Tribune durante 13 años. Era escéptico ateo. Y hubo cierta evidencia que él comenzó a investigar con relación al cristianismo que lo llevó a la creencia en Jesucristo. Uno de los principales puntos que tuvo que lidiar fue, ¿resucitó Jesús de entre los muertos? ¿Cuál es la evidencia? Y ese es uno de los puntos clave que los eruditos radicales atacan hoy. Y lo que le damos a usted, en primer lugar es, ¿cuál es el caso? Si vamos a atacarlo, vamos a saber cuáles son los hechos. Y hay 5 datos mínimos que prácticamente todos los eruditos críticos, ya sean cristianos o no cristianos, aceptan. Y tratamos de empezar con eso y luego vamos a volver a lo que dicen los críticos en relación a esos hechos. Pero estamos al punto de la conversión del apóstol Pablo. Correcto. Aquí tenemos a Pablo, que dice que encontró a Jesús resucitado y como resultado pasó de ser un perseguidor de la iglesia. Eso es alguien que está tratando de matar a los cristianos y destruir el movimiento cristiano, un fariseo, que se encuentra con el Jesús resucitado, tiene un giro de 180 grados, se convierte en el más grande misionero de toda la historia. Y tenemos numerosas fuentes antiguas que nos confirman que Pablo estaba dispuesto a sufrir continuamente por su fe. Porque renuncia a este trabajo cómodo de ser fariseo, para vivir una vida de privación, palizas, sufrimiento y eventual muerte. ¿Por qué? Porque nos dicen en Corintios 1:15, entre otros lugares, que se encontró con el Jesús resucitado y lo convenció, no solo porque creía que Jesús resucitó de entre los muertos, lo sabía. Se encontró con él, habló con él. Y como resultado, su vida cambió 180 grados. Sí, no era porque tenía inclinación a creer. Este chico estaba en contra de ello desde el principio. No tenía ilusiones, no evocaba imágenes de Jesús en su mente porque quería que estuviera de vuelta porque creía en él. No. Odiaba a los cristianos, quería matarlos, de modo que no era susceptible a ese tipo de cosas. Muy bien, entonces el siguiente es, ¿cuál?
La conversión de Santiago, el medio hermano de Jesús. Y aquí hay un caso fascinante. Sabemos que es un hecho histórico que Santiago no era un seguidor de Jesús durante la vida de su hermano. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en primer lugar, se informa en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿por qué confiar en eso? Por lo que es llamado el criterio de la vergüenza. Cuando los historiadores ven algo histórico que es embarazoso para la gente que lo informa, ellos saben que es probablemente cierto, ya que ¿por qué escribir algo que es vergonzoso a sí mismo y a su causa? Bueno, sabemos que en el siglo I para alguien como Jesús, un rabino, no tener los miembros de su familia como seguidores fue vergonzoso. No lo admitiría eso, no lo concedería si no fuera cierto. Pues bien, el Nuevo Testamento nos dice que Santiago no era un creyente de Jesús durante la vida de su hermano, así que probablemente era cierto. Luego encontramos un informe más tarde en una fuente secular, Josefo, un historiador judío, que Santiago es condenado a muerte después como líder de la Iglesia de Jerusalén. Así que muere por su creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, que lo demostró por regresar de entre los muertos. ¿Qué pasó? Corintios 1:15 nos dice que Jesús, el Jesús resucitado, se apareció a Santiago. Ahora, ¿qué se necesita? William Lane Craig, el erudito, a él le gusta preguntar qué se necesita para convencerle a usted que su hermano es el Hijo de Dios. Tiene que ser algo bastante radical. Tiene que conocer a mis hermanos, ¿sabe? Para que mis hermanos me convencieran de que son el Hijo de Dios, algo radical tiene que suceder. Bueno, le diré, algo radical pasó con Santiago, y eso es que después de 3 días en la tumba, Jesús aparece con vida a él y le convence tan poderosamente que se acaba muriendo por su fe. Sí, cuando uno piensa en eso, debe haber sido un gran momento. ¡Ay caramba! ¿Verdad? De repente está cara a cara con su hermano resucitado. Y de repente todas sus enseñanzas y todo lo que él dijo, vierte en su mente y se da cuenta de que ahí yo estaba equivocado. Muy bien, el quinto hecho es la tumba vacía. La tumba vacía es concedida por alrededor del 75% de estos historiadores críticos, entre ellos los escépticos. Lo que es mucho. Eso es la gran mayoría. Los otros puntos son universales prácticamente, pero el 75% es realmente grande. Si un presidente obtiene el 75% de los votos, estaríamos eligiéndolo papa aquí. Absolutamente, absolutamente. Así que tenemos 3 puntos rápidamente, en esto para establecer la tumba vacía. En primer lugar tenemos el factor de Jerusalén. El hecho de que los discípulos fueron capaces, en la misma ciudad donde Jesús fue condenado a muerte, poco tiempo después de proclamar que él había regresado de entre los muertos a las audiencias que sabían mejor si no fuera cierto. Ellos sabían si estaban mintiendo, sabían si estaban inventando. Y sin embargo, vemos históricamente que la iglesia nace justo en ese mismo lugar, porque la gente sabía que ellos estaban diciendo la verdad cuando hablaron de la resurrección de Jesús. En segundo lugar, certificación del enemigo. Lo que esto significa es que incluso los enemigos de Jesús admitieron que la tumba estaba vacía. El argumento era que los discípulos de alguna manera habían robado el cuerpo. Ese fue el rumor que flotaba. Bueno, pensemos en eso. Eso no tiene ningún sentido. Los guardias estaban supuestamente dormidos. Bueno, ¿cómo supieron que los discípulos robaron el cuerpo si estaban dormidos? Y entonces no tienen en el motivo o los medios o la oportunidad. Eso es ridículo. Nadie se lo creía entonces, nadie se lo cree ahora. Pero piense en ello. Si me acerco a usted y soy un niño pequeño y usted es el maestro y vengo y digo que mi perro se comió mi tarea, estaría admitiendo que no tengo mi tarea. ¿Por qué iba yo a inventar esa historia si tuviera mi tarea? Bueno, lo mismo. ¿Por qué inventar una historia sobre los discípulos robando el cuerpo si el cuerpo está en la tumba? Ellos conceden que el cuerpo se ha desaparecido. Y luego tercero, tenemos el testimonio de las mujeres. Los evangelios nos informan que eran mujeres las que descubrieron la tumba vacía. Y la razón de que eso es importante, de nuevo, es por el criterio de la vergüenza.
En las culturas judía y romana del primer siglo, el testimonio de mujeres no era tomado en serio. No tenían la credibilidad. Como regla general, no se les permitían ni siquiera atestiguar en un tribunal de justicia. Así que esta es una vergüenza que no era Juan que descubrió la tumba vacía, o Pedro, eran algunas mujeres. Si van a inventar esta historia sobre la tumba vacía, si la van a fabricar, nunca hubieran dicho que mujeres descubren la tumba vacía. Era embarazoso, eso puede dañar su propio caso delante del público. Habrían dicho que Juan descubrió que estaba vacía. En cambio vemos el informe que dice que las mujeres descubrieron que estaba vacía. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucedió y estaban comprometidos a decir la verdad. De acuerdo. Así que tenemos testimonio convincente acerca de la resurrección de los amigos de Jesús, un enemigo del cristianismo, un escéptico, es decir, Santiago. Tenemos fuerte evidencia histórica de que la tumba de Jesús estaba vacía. Incluso los enemigos están de acuerdo con eso. Tenemos respuesta de a dónde fue el cuerpo, y tenemos a los discípulos diciendo que vieron a Jesús resucitado. Ponga todo eso junto, John, y aunque este es un caso de hechos mínimos, creo que hay otra evidencia histórica sólida que podríamos reunir. Pero diremos eso. Volvamos a lo que virtualmente todos los eruditos del mundo que estudian esto, ya sean ateos o cristianos no importa, y le digo que incluso este caso mínimo, creo que es suficientemente convincente para convencerme de que Jesús realmente volvió de la tumba. ¿Y por qué es eso importante? Porque lo autentifica, respalda la afirmación de que es el Hijo único de Dios. Y sin embargo, no persuade a otros que están de acuerdo con esos hechos, ¿verdad? Y ellos han inventado sus propias teorías sobre cómo interpretar esos hechos, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo programa. Y vamos a pedir a nuestra audiencia que escuchen lo que los críticos dicen a la luz de estos 5 hechos, y ver si es persuasivo para ellos. No creemos que es, pensamos que estos hechos ganan fácilmente. Pero vamos a verlo la próxima semana. Y amigos, espero que ustedes nos acompañen. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Si usted desea ver en línea el programa de televisión de hoy, o leer una transcripción de este programa, usted puede hacerlo ahora mismo yendo a nuestro sitio web en jhshow.org. Allí, también podrá encontrar programas de televisión adicionales, información, y artículos en su idioma, para ayudarle a fortalecerlo en su caminata con Jesús.